El regreso de Escarcha, la reina del cobre. La historia que voy a contar esta noche comienza con un viento helado y un anciano de ojos rasgados. Aquel hombre caminó durante días, cruzando valles escarchados y bosques de ramas secas, hasta dar con la reina del cobre. Su llegada no fue celebrada ni anunciada. Simplemente apareció entre los matorrales de hielo, agotado, con la voz cargada de un pasado que todavía sangraba. Escarcha lo escuchó en silencio, envuelta en su capa de piel, con las trenzas empolvadas de nieve. El anciano hablaba de una devastación inminente, de su hijo Morgún, que había perdido el alma entre el poder y la furia. Hablaba del lobo nocturno y sus mercenarios, de la traición al clan del lobo blanco, del peso injusto de tributos y de balanzas alteradas. Pero Escarcha no era una mujer de compasión fácil. Ella había vivido suficiente para desconfiar del clan del lobo blanco. Él ha pedido ayuda a Falco, dijo el anciano. Y cuando el anciano sabio pronunció el nombre de Falco, algo se quebró dentro de ella. Escarcha ya no escuchaba palabras, solo el latido de un recuerdo vivo. Su voz, su risa, su aliento bajo el abrigo del invierno. No dijo nada. Se puso de pie, firme como una roca, y dio la orden de volver atrás. Décadas más tarde, ella contaría así esta historia a sus descendientes y a su tribu misma. No lo pensé 2 veces. Iba hacia el occidente, a pesar del hielo, a pesar del cansancio, a pesar del tiempo perdido. Estábamos lejos, muy lejos, y yo tenía miedo. Miedo de llegar demasiado tarde. No éramos una caravana de guerra. Éramos un pueblo entero en búsqueda de sol. Las mujeres olíamos a azahar, no por perfume, sino porque traíamos con nosotras la última esperanza de nuestros limoneros. Árboles sagrados, con raíces agonizantes, huyendo del frío como nosotros. Habíamos salvado vidas con ellos. El cobre de nuestra tierra y el fruto dorado del limonero fueron el remedio de nuestras heridas, el alivio de nuestros partos, la medicina de nuestros hijos y el cobre, el filo de nuestras armas. Pero la helada nos seguía como la muerte, y si no encontrábamos tierra cálida, los perderíamos todos. Por eso, cuando Eco sintió el olor a azahar, supo que nos acercábamos. Cruzamos montañas, dejamos los caballos atrás cuando el terreno se volvió traicionero. Caminamos al ritmo de los tambores y flautas, con los rostros cubiertos y el alma en vilo. Cuando llegamos al cañón, la visión de la tragedia nos salió al encuentro. Lobo nocturno había huido. Los gigantes también. El campo de batalla era un lienzo de sangre, escarcha y derrota. Morgún había muerto.
Los numáceos lloraban a su líder. El clan del Lobo Blanco estaba al borde de la extinción. Los hombres del León de las Cavernas, siempre cautelosos, observaban desde las rocas, listos para actuar si alguien traicionaba la tregua del dolor. Uno de mis hombres me contó lo que había pasado. Falco había caído. Lobo Albino estaba herido. El botín en manos de los que habían huido. Respiré profundo. El frío me cortaba los labios. Entonces hablé con voz de trueno. Repetí la frase que el anciano me había entregado. Donde el cobre toca la nieve, la batalla se disuelve. Era una clave, una orden. Los numáceos la reconocieron, bajaron sus armas y comenzaron a recoger los cuerpos, incluyendo el de Morgún. Urú me abrazó. Habíamos sido amigos antes de que la guerra nos separara. Juntos organizamos la limpieza del campo, el rescate, la atención a los heridos. Neva, la de los helados vientos, se quedó en la zona más peligrosa, vigilando como un espíritu del hielo. Falco resistía, pero con dificultad. Su cuerpo estaba al borde. Yo no me aparté de él. Preparé infusiones de hoja de limonero. Apliqué resinas. Le canté las canciones que su madre alguna vez debió cantarle. Su respiración era frágil, como si su alma se debatiera entre quedarse o irse. Fue Lea, la esposa del Lobo Albino, quien se acercó. Ella me conocía de antes. Éramos amigas. Me ofreció relevarme en el cuidado. Y cuando yo, agotada, di un paso fuera del refugio, me susurró al oído: Escarcha, es hora de que la verdad salga a la luz. Confesiones a la luz del fuego. Esa noche, el campamento numáceo donde nos refugiábamos era apenas un suspiro en medio del bosque cubierto de nieve. El fuego crepitaba, pero no calentaba. Todos comían en silencio, con esa expresión de los que mastican sin hambre, como si el alma tuviera un nudo que no deja pasar el bocado. Yo, Escarcha, llevaba mi piel de oso sobre los hombros. Mi cabello olía a azahar. Había mandado a asar alce como muestra de amistad. Lea, la esposa del Lobo Albino, me lo había dicho. Es hora de que la verdad salga a la luz. Y yo sabía que ese momento había llegado. La nieve no cesaba. A lo lejos, los lobos aullaban y decidí romper el silencio. ¿Y Eco? Pregunté mirando a Urú. Él me dijo que estaba con Suni y Kala, que pronto se encontrarían con algunos guerreros que los llevarían al Valle de las Rocas. El silencio se tornó de nuevo espeso. Entonces, Lobo Albino, con el rostro ensombrecido por la culpa, habló. No estaríamos en esta situación si no hubiera pedido ayuda a Falco.
Me siento responsable. Se disculpó por un pasado que apenas comprendía. Dijo que había estado exiliado, que no sabía todo lo que su clan había hecho. Lo miré fijamente. Sentí la necesidad de hablar con claridad. Tu exilio te salvó de muchas cosas, pero también te alejó de la verdad. Lobo Nocturno no es el único culpable. Solo fue una pieza en algo más oscuro. Algo que empezó mucho antes con tu padre. Lobo Albino se enderezó, herido, molesto, pero había algo en su voz que era honesto. Entonces dímelo todo. Quiero saber qué se esconde en la historia de mi clan que yo desconozco. Respiré profundo. Recordé a mis padres, al cobre, a los limoneros y comencé. La historia de tu clan, Lobo Albino, tiene que ver con todos los clanes que pisan este bosque por sustento, por yesca, agua, carne o pieles. Mi padre contaba que, en tiempos del gran lobo gris, tu abuelo, cualquiera podía caminar por estos bosques sin miedo a ser cazado o intercambiado como esclavo. Pero eso cambió con tu padre. Mi padre susurró apenas. Sí, tenía el rostro de la luz al mediodía y al mismo tiempo el de la noche más oscura. Perdona si profano tu tótem, pero tu padre no fue un hombre justo. Muchos de mi tribu murieron huyendo de sus redes. Algunos fueron entregados a los Ajin Bexnasha, la última tribu del norte que aún comía carne humana. Lobo Albino cerró los ojos y apretó los puños. Intentó levantarse, pero Hiss, con firmeza juvenil, lo detuvo. Escucha, aunque duela. Tu abuelo invitó a mi padre a la sucesión de la jabalina, la ceremonia de entrega de poder de tu clan. Queríamos honrarlo. Pensábamos en regalar una lanza de cobre, pero mi madre advirtió que era demasiado peligroso, pues develaríamos el poder de nuestras armas. Entonces optamos por algo más simbólico, una piel de oso cavernario. Pero tu padre ya había elegido lo que quería. El último día de la ceremonia, soltó un lobo blanco hambriento mientras mi padre dormía, y la bestia de afilados colmillos lo devoró. Luego tu padre obligó a mi madre a casarse con él. Onyx, mi nodriza, me rescató de una muerte segura en manos de tu clan. Así perdí a mis padres y gané 2 hermanos. Uno, reflejo de su oscuridad. El otro, fuerte e ingenuo, el que se sienta hoy frente a mí. Lobo Albino bajó la mirada. Sus labios temblaban de furia. El clan del León de las Cavernas también sufrió. Vivían en un valle agreste, fuertes, resistentes. Tu hermano comenzó a cazar a sus jóvenes, cambiándolos por obsidiana y otros elementos de trueque traídos de tierras lejanas. Onyx
era del clan del león. Cada primavera llevábamos manzanas a su madre, y fue así como conocí a Falco, el hombre más noble que he conocido. Un otoño, su hermana desapareció mientras buscaba hongo blanco para sorprender a su madre con un potaje. Al ver que no regresaba, Falco fue a buscarla. Subió por el gran muro de piedra y siguió su rastro como un verdadero león. La encontró en una jaula de espinos, prisionera del lobo nocturno. «No puede ser», dijo Lobo Albino. La trataba diferente. Le curaba las heridas que se hizo al caer en una trampa. Le daba carne fresca, pero ella le temía. Esa noche, Falco la rescató. Luchó contra el lobo que le lanzaron. Siempre esa era su estrategia, la del lobo blanco hambriento. También luchó contra los mercenarios y contra el lobo nocturno. Aquí mismo, en este cañón. Y cuando tu hermano cayó, él lo salvó. Entonces apareció tu padre. Hice una pausa. Todos contenían el aliento. Tu padre le ofreció un trato. Dijo que, por salvar a su hijo, dejaría que Falco regresara con su hermana. Falco, joven e ingenuo, confió. Y fue traicionado. Una obsidiana afilada directa al costado, de parte de tu padre. Lobo Albino se estremeció. «No, ya basta. Puedes quedarte con tus resinas, limoneros, con tus refuerzos, pero no insultes a mi padre así». Lea se acercó y le tomó de la mano. «Escucha, la verdad es la única forma de salvar lo que nos queda». Y proseguí. Tu padre no entregó a Lea al lobo nocturno. Te la entregó a ti. Porque vio en ti algo que tu hermano no tenía: bondad. Y por esto, Lobo Nocturno lo odió e incendió el campamento. Y por esto, tú y yo somos huérfanos. Escarcha y Lea se tomaron de las manos. Hiss, sin filtro, habló. Entonces, Falco y tú son mis tíos. Menos mal que hay algo de nobleza en esta familia. No pude evitar sonreír y seguí. Falco llegó arrastrándose hasta los termales. Una anciana lo curó. Le enseñó a sanar su cuerpo, pero también su espíritu. Desde entonces, Falco comenzó a mirar al cielo. Ayunaba y decía que escuchaba la voz de aquel que puede crearse a sí mismo. Dice que lo guía, que ese rugido que distingue a su clan es el llamado, el auxilio, la intervención del león. Esa fe lo sostiene. Lobo Albino cerró los ojos y murmuró: entonces, ¿qué guía a nuestro clan ahora, si todo lo que creí era una mentira? Lea se inclinó y lo abrazó.
Tú, lo guías tú, porque tienes el corazón que tu padre no tuvo, porque te duele lo injusto y porque te importa tu gente. Yo bajé la mirada y confesé en voz baja: Falco es mi esposo, siempre lo será. Pero mi tribu me necesitaba al no haber un heredero varón en la línea de sucesión. Y ahora estoy aquí, a su lado, dispuesta a dar la vida si es necesario, porque sé que el rugido que lo acompaña es el mismo que envió a Neva para salvarlo. Entonces, Uru, que había guardado silencio, dijo: Escarcha, me llena de fe escucharte, pero mi corazón arde. Vi a mi hermano Tarí con vida, pero está con Lobo Nocturno. ¿Sabes por qué? Sí, Tarí bebió del veneno de la ambición. Primero, fue entregado como esclavo a los numacios. Ellos vieron en él un gran guerrero y lo usaron para llegar al Gran Cañón. Pero él los traicionó. Lobo Nocturno lo controla. Le prometió el lado sur del bosque. ¿El sur?, repitió Uru. Todos se miraron. Kala, Sumi y Echo están allí. El silencio fue cortado por un crujido de ramas. Una figura se acercó cojeando, envuelta en una manta de piel. Era Falco, herido pero de pie. Su voz era débil pero clara. No hay tiempo, dijo con la voz deshilachada por el frío. Echo está en peligro. Debes marchar. Uru se levantó como si le hubiera mordido el trueno. ¿A dónde debo ir? Al sur. Tarí lo sigue. No está solo. Y ya no piensa como antes. Ahora camina bajo las órdenes del Lobo Nocturno. Falco miró al lobo albino y le dijo: si quieres conocer la luz que me guía, solo háblale en el silencio. Él te encontrará. Y luego se desplomó. Yo corrí a sostenerlo. Uru se puso de pie. Su rostro era otro, el de un hombre que ha entendido que el amor a los suyos no da espera. Nos vamos en cuanto asome la primera luz, dijo. Hay que traerlos, a todos, incluyendo a Tarí. Y en medio del fuego, la noche nos abrazó. Sabíamos que al día siguiente no solo el bosque cambiaría, cambiaríamos también nosotros. Si estás aquí, escuchando hasta el final, eres uno de los nuestros. Suscríbete y camina con nosotros las historias que aún quedan por escribir.